Lo que se ha buscado es reconocer el trabajo de los hispanos en el área de Long Island y aparte de eso, pues un poco de imágenes de la cotidianidad que vivimos en ese momento. Claro. Y le digo una cosa, usted tuvo mucha valentía en, bueno, digamos, en poner su vida en riesgo para tomar estas fotos, para dejarle ver al público y al mundo la magnitud del problema, porque mucha gente seguía diciendo que era mentira y no es así. Claro, y todavía hay muchas personas que continúan escépticas al tema y de hecho el 14 de septiembre, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que era la semana después del 2020 que se tenía una baja en cuanto a casos positivos por COVID. Y todavía, por acá creo que tengo el dato, es según la Organización Panamericana de la Salud, pues esta enfermedad aún sigue cobrando alrededor de 4,000 vidas a la semana, más que todo en las Américas. Wow. Entonces, era como un poco loco, ¿verdad? Sí, querer salir, querer hacer fotografías, pero a veces la vocación lo hace a uno salir y pues... Claro. No. Una pregunta, ¿cualquier persona puede asistir a este evento o hay que llamar, inscribirse? Claro, no, nadie tiene que inscribirse. El evento es totalmente abierto al público. Es un evento, como lo decía anteriormente, de la legislatura del 9º distrito del condado de Suffolk. Entonces es un evento para un poco, es una celebración, digámoslo así, o yo lo veo más bien como un reconocimiento a la comunidad hispana. Claro, claro. ¿Y la gente que puede esperar en este evento? ¿Ve fotografías explícitas o...? Sí, la exposición prácticamente está compuesta de dos fases, o compuesta por dos fases. Una parte son fotografías que son de mi autoría y la otra parte son fotografías que personas me han compartido. Cuando digo compartido es porque les he solicitado si me podían compartir sus fotografías porque eran personas que estaban trabajando en algunos lugares donde obviamente yo no tenía acceso, como eran los hospitales. Y también pues estas fotografías, cualquiera diría, ¿y por qué usas fotografías de otros si tú las podías hacer? Pero estas fotografías de estas personas son tan importantes y aprovecho para agradecer a cada una de las personas que me las han facilitado porque me ayudan a poder describir, a poder conformar el concepto de esta exposición y me ayudan a esquematizar y a contextualizar lo grave que fue la situación en ese momento. Wow, de verdad es muy importante. Jairo, ¿usted iba a preguntarle algo a ella? Sí, ahorita que hablaba, Fino dijo la palabra valiente, ¿cierto? Por la cuestión personal, en la cual pues, se estaba arriesgando también ella y a su familia de cierta manera. Pero súmele a eso de pronto la parte emocional, emotiva de conocer estos casos de primera mano. Te lo digo desde el punto de vista, por ejemplo, mío, que la mayor parte del tiempo pues, estuvimos en la emisora, nunca paramos, estábamos aquí, recibíamos la información y la difundíamos, ¿no? ¿Qué estaba pasando con el COVID-19? Y a veces en la parte personal, yo en mi casa, como que llegó un momento de saturación y como que yo me ponía en el lugar de todos los días escuchando muertes de las personas solas porque la familia no podían ir a verlos al hospital o enterrarlos, lo que sea. Y entonces yo hasta a veces me lagrimeaba, yo como escuchando esas historias y a veces digo afortunadamente para mi familia no nos tocó nadie cerca de la familia que es cierto que tuviera de pronto una calamidad, pero sí amigos, conocidos alrededor aquí de la comunidad de Long Island, fue algo muy, muy fuerte y entonces yo me ponía y sin poder ver a esa persona, sin poder ir y me lagrimeaba y como impotente de lo que estaba pasando y se le bajaban uno a la defensa. Ahorita pasemos al caso de Diana. Diana estaba en la acción allá en las funerarias y escuchando los casos de las personas, de que la familia no sabía, bueno, una cantidad de historias que Diana nos va a hablar. ¿Cómo esa parte emocional también la pudiste manejar o no la pudiste manejar? Cuéntanos sobre eso. Bueno, ya la casualidad, como decía Jairo, al momento de mi presentación soy periodista y el hecho de ser periodista me ha permitido estar en muchos lugares donde algunos no pueden estar y ese es mi reto, contar las historias de ese lugar al que otros no pueden llegar. En ese momento, bueno, como decía él, he trabajado como periodista prácticamente toda mi vida desde que me gradué de la universidad. Y trabajé para el gobierno de El Salvador en la misión permanente de El Salvador ante las Naciones Unidas y para el momento de la pandemia pues se da la oportunidad
el gobierno de El Salvador me contacta de nuevo y trabajo para el área de comunicaciones del Consulado General de El Salvador en Long Island. Entonces, ese trabajo me permite estar de cerca con la comunidad, empezar a ayudarles al momento que inicia la pandemia y a estar en contacto con ellos las 24 horas del día. Entonces, así es como surgen las historias, Jairo y Fino, y empiezo cada día a conocer lo que iba pasando, lo que iba sucediendo. Es ahí donde me nace querer ir guardando o ir queriendo capturar ese momento. Okay. Durante la pandemia conozco a una chica nacida acá en Estados Unidos, pero es hija de padres salvadoreños y es una chica que es directora de servicios funerarios. Entonces, estar en contacto con ella, saber que ella estaba exponiendo su vida, que estaba trabajando para ayudar a la comunidad, para ayudar a los demás, entonces me empieza a comentar cada uno de sus pasos que estaba haciendo en ese momento, ¿verdad? Que era el trabajo con las personas fallecidas y en qué consistía su trabajo a la hora de embalsamar los cuerpos. Ay. Entonces, es ahí donde me nace como esa gana de querer contar estas historias, porque me llamaba la atención que era mujer, me llamaba la atención que era salvadoreña, que estaba exponiendo su vida. Y este es uno también, eso hizo que a la hora de definir el proyecto, también las fotografías se expongan, todas las piezas van en una gama blanco y negro. Porque eso te ayuda a que el espectador centre su mirada en aquellas partes de la pieza que destacan más. Puede ser más un negro, puede ser más un blanco. Y cuando las fotografías están contadas en esa gama, pues es como que estás viendo la imagen más en real, más cruda. Entonces, eso prácticamente es lo que me motivó a querer contar empezar esta idea. Pero entonces esa parte, cuando empezabas a conocer esas historias, obviamente después del hecho de ser periodista también hay que aprender a como aislar, ¿no? Un sentimiento y todo, pero hay un momento en el cual también te llegaste a quebrar y... Sí, es inevitable que no te sintieras parte de. Por ejemplo, dentro de la exposición, eso me llama la atención y lo trato de destacar a través de las imágenes, es el hecho de reconocer también a estos otros héroes anónimos que estaban trabajando en las funerarias, que estaban trabajando en los cementerios, que estaban trabajando como colectores de basura. Y pues obviamente, imagínate, estábamos en un confinamiento, yo veía al colector de la basura que estaba pasando ahí recogiendo los desechos y no contaba con las medidas de bioseguridad. Y de hecho es algo que me llama la atención cuando fotografié a esta persona, porque le pedí su permiso para hacerlo, y en su rostro no miras esa tristeza de lo que estaba pasando, sino que miras una persona optimista, porque obviamente el trabajo que ellos estaban desempeñando permitía llevar el alimento a sus familias. Entonces, ese punto te hace sentirte parte de lo que están viviendo, te hace solidarizarte con lo que estas personas están pasando. Entonces, y como le digo, tenía llamadas todos los días, hablaba con personas que trabajaban en el sector de salud, que también son unos héroes los que trabajaban como que le llamaron héroes de primera línea. Todo lo que estaban haciendo trabajos esenciales realmente estaban exponiendo sus vidas. Las personas de los negocios, también siento que nadie hablaba de ellos, los que estaban haciendo la comida para todos los que estaban trabajando, ¿no? Entonces, esos rostros tú los vas a ver esta tarde en la exposición, porque eso es lo que yo quiero, o sea, que reconozcamos todo lo que ellos estaban haciendo, porque realmente la vida de muchos dependía de ese servicio que estaban haciendo los trabajadores esenciales. ¿Cuántas fotografías son en la exposición? Recuérdame. La muestra tiene 40 fotografías. Tuve que hacer una depuración de 80. Me costó un poco el trabajo de depuración, pero lo trabajamos con una persona que es la curadora de la exposición. Entonces, más de la mitad son de mi autoría. Las demás son compartidas. Una pregunta. Me imagino que usted tomó demasiadas fotos. ¿Usted cómo escogió la foto para el evento? Por ejemplo, me imagino que cada foto tiene su historia, ¿verdad? Pero, ¿qué hizo usted decir, bueno, yo quiero esta foto para que la gente se identifique con esto y esto y esto?
Por ejemplo, para hablarte de un caso en específico, voy a hablar del fotoreportaje que realicé a esta directora de servicios funerarios al momento del proceso que conlleva cuando un cadáver llega a la funeraria. Y es el momento de las camillas, que tú las ves ahí, luego esta persona pasa al cuarto de embalsamiento, los líquidos que se utilizan y todo eso. Bueno, primero que nada la indumentaria que uno tiene que usar en este caso debido al virus, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, eran 80 fotografías cuando se presentó el proyecto, cuando presenté el proyecto ante la legislatura para ver la oportunidad de poder realizar la exposición el día de hoy. Entonces, llegué con 80 fotografías y me dijeron, buen proyecto, consideramos que es importante, que es un buen trabajo, pero hay que tomar en cuenta también que para una exposición no se pueden tener más de 30 fotografías, o sea, el máximo es como entre los 20 y los 25. Okay. Entonces, en el caso del fotoreportaje de la funeraria, pues obviamente yo capturé todo, o sea, me dieron y un agradecimiento muy especial a Funeraria Moloni, que además pues son los auspiciadores y gracias al patrocinio de ellos es que estamos realizando este día la exposición. Entonces, yo capturé todo, todito lo que estaba en el cuarto, de los líquidos, cada movimiento que la chica hacía, pues yo capturaba con mi cámara. Y ya al momento de seleccionar, por ejemplo, entonces tenía que valorar qué me decía la foto. Por ejemplo, la veo a ella, yo le tomé una fotografía con la aguja, por ejemplo, cuando tiene que coser el cadáver. Y yo, o sea, la foto como tal no te dice nada, solo te dice ella está con una aguja, ¿verdad? Sí. Obviamente es diferente, o sea, es una aguja como más o menos de ese tamaño, quizás como unas 3, 4 pulgadas. Entonces, y yo dije, esa foto no me dice mucho, pero tengo fotografías, por ejemplo, de ella rociando el cuerpo, fotografías de los líquidos, su rostro a la hora de estar haciendo su trabajo, que tú notas que ella está concentrada y no es una persona insensible a lo que está haciendo. O también la fotografía de ella con la jeringa para aplicar el líquido especial que utilizan cuando una persona fallece por COVID. Entonces, ahí es donde vas seleccionando y vas diciendo, bueno, esta sí, esta no. O, por ejemplo, también tenía otro concepto que quería desarrollar dentro de las fotografías, que era la niñez y confinamiento. Entonces, ahí tenía 3 específicamente. Tenía clases virtuales, tenía cumpleaños en pandemia, o sea, una nena que le pasan diciendo happy birthday, pero a través del carro porque no se podía tener contacto físico. Y tenía otra que me llamaba la atención porque es de un dinosaurio que está con un violín de cartón. Entonces, la creatividad que despertó en los niños el estar confinados en su casa, ¿verdad? Uno tenía que inventar. Y de hecho esa fotografía es de mi hijo y me dice un día, después de que yo estaba ahí atendiendo llamadas y esto, me dice, tengo listo un concierto. Y cuando veo los animales de él con instrumentos de cartón que él había labrado. Entonces, a la hora de la depuración, pues la tuve que dejar. Porque pues solamente era el dinosaurio con un cartón, pero no tenía más. En cambio, las clases virtuales fue algo que todos los niños tuvieron que hacer, y no solo en Nueva York, sino también a nivel mundial. Y el hecho de los cumpleaños también, o sea, los cumpleaños se reducieron nada más a las personas que vivían en tu casa, ¿no? Claro, sí. Aquí nos has contado en esta entrevista, nos has contado algunas historias de lo que significa de pronto la exposición, pero pues antes de continuar en la última parte, te recordamos que el viernes 14 de octubre, o sea, el día de hoy, a las 8 de la noche, en la biblioteca de Brentwood se llevará a cabo esta exposición fotográfica Memorias del COVID-19, Long Island, New York. Una historia que tú digas, entre las muchas que nos has dicho o las que no nos has dicho, que te haya impactado. Todas tienen un significado, obviamente, pero una que tú digas, esta me marcó por X razón. ¿Tienes alguna? Creo que pudiera escribir un libro, Pino y Jairo. Son tantas las historias. Me imagino. Cada historia, aunque no lo crean, era diferente. Si bien es cierto, había personas que estaban perdiendo sus trabajos, no todos eran de la misma forma. Si teníamos personas pues que partían de este mundo, también no era de la misma situación. Entonces,
oh my God, si tuviera que Sí, pensar no es fácil en... porque son todas, y todas tienen un significado. Sí, y todas esas historias es inevitable que no dejes de pensar en ellas. Hay personas con las que todavía sigo en contacto, pero bueno, si tendría que escoger, hubo una que sí me llamó mucho la atención y es el hecho de una persona que viajó a Nueva York, a Long Island específicamente, con su nieto. Okay. Era una señora ya adulta mayor. Ella viaja con su nieto, viene acá, mantuvieron el confinamiento por mucho tiempo. Sin embargo, ella se contagia y lastimosamente fallece por COVID. Entonces, el tema después era cómo este niño se regresaba. O sea, había venido con ella, ¿verdad? Ella lo venía cuidando. Pero imagínate qué historia tan impactante que ahora ella, y aunque no lo creas, siento como un nudo en la garganta por acá. Ahora ella, el niño tenía que regresarse, pero con la urna, ¿verdad? Porque eso es otro aspecto de la pandemia que por cuestiones económicas, por cuestiones de tiempo, muchas personas tuvieron que optar por la cremación, aunque no era lo que ellos deseaban, pero tenían que hacerlo. Esa fue una historia que me impactó bastante. O también cuando a veces tú estabas hablando con las personas, le estaba dando ánimo porque de repente había fallecido alguien o por ejemplo tenían a alguien hospitalizado. Y sí se me dio el caso donde yo estaba platicando con ellos vía telefónica y le llamaban a la casa para notificarles que alguien había fallecido. Oh my God. Entonces, esas historias son que no te dejan de tocar. Más sin embargo, lo hablamos también afuera de cámara antes, creo que si bien es cierto, esto tiene un poco de tristeza y nos evoca sentir algo en el corazón, porque creo que cada uno de nosotros pasamos algo debido al COVID, o nos contagiamos, o perdimos algún familiar, o algún amigo, etcétera. Pero creo que también la exposición ayuda a que reflexionemos y que tratemos de seguirnos cuidando, primeramente, y segundo, pues que reflexionemos que estamos aquí, gracias a Dios, considero yo, porque pues ha pasado una situación que no es fácil, que cambió el mundo entero, que cambió nuestras vidas, porque ya la vida no es, ya no es como antes. Entonces, imagínate, tú ahorita estás con mascarilla, quizás en otro momento hubieras estado sin una mascarilla. Entonces, creo que también es un momento para reflexionar y, como les decía al principio, pues reconocer el trabajo que estas personas han hecho y que siguen haciendo también. Claro. Bueno, señores, recuerden, el evento es hoy a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 en la biblioteca de Brentwood, en el auditorio de la biblioteca de Brentwood, donde usted va a ver muchas fotografías y de una manera u otra uno va a poder tal vez vivir el momento, porque en una fotografía yo creo que no vive el momento también. Sí, la verdad que cuando se creó el proyecto era así como, ¿quién va a creer en este proyecto? Pero de verdad, gracias, un agradecimiento bien especial al legislador Sammy González por permitir la exposición y también pues a Moloni, que gracias al patrocinio de ellos, pues como tú dices, hoy podremos tener esas fotografías y documentar esas situaciones. Exactamente. Jairito, ¿algo más que usted quiera preguntar? Hay mucho, pero pues el tiempo en radio sabemos que es fácil, pero es fascinante de todos modos el tema para mí. Nosotros pensamos que iba a ser una entrevista de 2 minutos o 3 por lo del hablar de la exposición. Claro. Pero mira, llevamos ya 21 minutos y que nos queda tela por cortar. No, pues yo creo que solamente recomendar a las personas que acompañemos a Diana Aguilar hoy viernes 14 de octubre, 8 de la noche, en la biblioteca de Brentwood, a esa exposición fotográfica Memorias del COVID-19, Long Island, Nueva York, porque va a ser algo muy emotivo y de todas maneras, y revivir algo de lo que supuestamente uno decía, ya pasamos, entre comillas, pero todavía estamos con él, pero ya estamos otra vez como en nuestra vida cotidiana, llamémoslo así. Es revivir eso. Yo sé que